felicitaciones. No, gracias por venir. Bueno, debe estar un poco desconcertado por su baja en las encuestas, me imagino, ¿no? ¿Qué explicación encuentra eso? Bueno, creo que está muy revuelta la situación, las aguas están muy movidas, pero conociendo un poco nuestra personalidad y nuestra psicología electoral, estoy convencido que cuando las aguas vuelvan a su nivel, que es en los últimos días, el Partido Aprista y la Alianza Popular tendrán una importante fracción del electorado. Bueno, he escuchado un comentario de Hugo Otero que señala que Alfredo Barnechea, que ha subido en las encuestas y que eventualmente lo habría superado, por lo menos en la GFK, pues ha lanzado su candidatura para dividir el voto aprista. ¿Es así? Bueno, no lo creo, el voto aprista muy difícilmente se divide. Y hasta donde recuerdo, Barnechea renunció al APRA en el año 90, aunque después intentó ser candidato del partido del año 2011, ¿no? Sin éxito. Eso es verdad que intentó ser candidato, porque él ha señalado que no intentó, que hubiese sido un honor serlo, pero no intentó. Muchas gracias por lo del honor, pero en el avión presidencial me lo dijo a mí, delante del señor Wilber Bendezú, el señor García Belaúnde y otros, lo cual considero bien, porque todos ellos creyeron entender que continuaba siendo miembro del partido o simpatizante del partido. En todo caso hubiera sido bien recibido, pero la Dirección Nacional optó por Mercedes Arauz en ese momento. Eso no fue un error, porque no se optó. Yo recuerdo esa etapa, porque en ese momento yo lo entrevisté a Alfredo Barnechea, y a mí me parecía que él hubiese sido un buen candidato para el APRA en ese momento, en lugar de preferir una opción, digamos, más, no sé, rumorosa como la de como la de Mercedes Arauz. Es posible, Alfredo en ese momento significaba una posición más cercana al partido, además voluntariamente se estaba planteando, pero ¿los errores son esos o la percepción de la comisión política del partido fue distinta, no? Mi candidato era Javier Velázquez Quisqueño, como usted sabe, pero mientras yo no soy candidato al frente del Partido Aprista, yo prefiero dejar que sea el colectivo el que decida. Bueno, esta entrevista la estamos grabando, no está de modo que todavía no sabemos el resultado del Jurado Nacional de Elecciones sobre Julio Guzmán, que podría haberse dado, digamos, en estas horas, dentro de pocas horas. Hay quienes han opinado que sacar a Guzmán de esta carrera electoral deslegitimaría al próximo gobierno, deslegitimaría la democracia. ¿Cuál es su opinión sobre eso? No lo creo en absoluto. El señor Guzmán es una personalidad nueva que seguramente tendrá futuro si sabe conducirse, yo diré, con más serenidad que la que ahora está usando, y deja de plantear que la democracia se autodestruirá si él es excluido. La democracia es por sobre todo el imperio de la ley. Y la ley está para que todos la cumplamos sin coronas ni excepciones. Entonces, si las instituciones deciden que no se ha cumplido la ley en la inscripción, en fin, en la presentación de los documentos, tienen toda la potestad, en ese caso, como lo han hecho muchos, de separar a un candidato. No creo que eso destruya. Si se tratara de un movimiento histórico, con una inmensa vigencia y con gran inserción emocional, ideológica en la población, podría ser. Bueno, pero esto no es un golpe de Estado, es simplemente una decisión legal. Sí, se ocurre, no sabemos. Claro, esto se dice en función del hecho de que tenía entre un 16 y un 18% según las encuestas, y que por lo menos las dos anteriores habían dado que en una segunda vuelta podía empatar con Keiko Fujimori, aunque la última ya Keiko Fujimori tiene una distancia de 10 puntos. Pero digamos, habría habido una opción ciudadana ahí que habría sido descartada. Pero estas encuestas a las que usted alude, decía en el diario La República que la señora Nadine Humala hace un año le ganaría a todos, de manera que vea usted qué encuestas son. Bueno, las encuestas registran el momento, lo que cambia son los momentos. Cuando estamos en la realidad de Heráclito, pues el río cambia todos los días y la encuesta es un corte en el río. Por eso le decía, y usted usaría en el término, las aguas están muy movidas.
es que usted que vuelvan a su nivel y las cosas serán diferentes. Bueno, ¿qué autocrítica haría respecto de su segundo gobierno? Pues pienso que no hicimos las cosas con más velocidad aún. Me cuesta juicios y problemas el haber dado decretos de urgencia para poder impulsar la inversión. No se olvide usted que llegamos casi al 30% de inversión privada y pública, gracias a decretos de urgencia que nos permitieron acelerar la electrificación, empaquetar los pueblos y lograr electrificar 13.000, hacer adendas para que las carreteras avanzaran y llegar a 10.500 kilómetros de carretera. Todo eso no se hubiera podido hacer si hubiéramos sido inertes y hubiéramos dicho que se cumplan estrictamente las leyes que han hecho otros. Las cambiamos, pero creo que se pudo cambiar mucho más. Pero entonces, en un nuevo gobierno suyo, usted no haría ningún cambio de orientación, de política, o de énfasis, no corregiría algo que le hubiese alguna clase de, digamos, de política que le hubiese faltado en el primer gobierno. Mire, si usted me pide una autocrítica de lo más sincera, yo le diré lo siguiente: puse mucho énfasis en la construcción de obra, porque suponía que esa es la manera de crear empleo, de dar ejemplo a la actividad privada en velocidad y al mismo tiempo de llenar vacíos de gente que no tiene agua potable, luz, etc. Pero hay algo que está más allá y que es lo que me propongo hacer en este gobierno, si Dios lo quiere y el pueblo lo decide, es acercar el gobierno en su modo de actuar a la gente. No logramos terminar con todos los trámites espantosos que ahora han aumentado, pero no logramos terminar. No digitalizamos. Algunos se agregaron, se incorporaron, se agravaron considerablemente en algunos casos, por ejemplo, registro de importación de medicinas y una serie de cosas que la sobreregulación comenzó en su gobierno. No, perdón, usted se refiere al primer gobierno. Al segundo gobierno. En el segundo gobierno, permítame decirle que lo primero que hicimos fue liberar las importaciones de medicinas, ya que usted tocó el tema, de la dictadura de la Digemit, porque estudié que para traer medicinas, por cada lote de medicinas que usted traía, debía hacer un análisis que no se hace en el Perú, sino en Nueva York, de la calidad de esa medicina, y eso encarecía enormemente las cosas. Entonces nos enfrentamos a varios pseudolaboratorios nacionales que se enojaron mucho. Eso fue el principio, pero al final vieron estas normas que restablecieron la dictadura del Digemit en el campo ambiental, que luego ha sido muy criticado. Se vieron estas normas imposibles de cumplir por las refinerías, el nivel de cosas que después ya no se han podido rectificar. Ese es un tema que es rectificable siempre. Y admito, como no, que cuando se crea un Ministerio del Medio Ambiente, el primer impulso es hacer lo mejor y lo óptimo, lo más que tiene el mundo. Solamente que nosotros somos un país en desarrollo que no puede plantearse lo más que tiene el mundo en azufre para las gasolinas de un día para el otro, porque en ese caso se queda sin gasolinas. Entonces, creo que hay algunas cosas que corregir dentro de una óptica clarísima. El Perú tiene un mundo que no es favorable, el Perú tiene una situación fiscal que no le es favorable ahora, tenemos 3 años de déficit y lo vamos a tener que pagar. El Perú paga una planilla fiscal que era de 22.000 millones hace 5 años y ahora es de 38.000 millones. Entonces, frente a eso, o dinamizamos la inversión acelerando todo eso y pasando a la digitalización de los trámites para que no haya burócratas sino velocidad, o expectamos cómo el país continúa bajando. Bueno, tenemos que ir a una pausa, me están pidiendo conversando entonces con el expresidente Alan García, candidato a la presidencia. Bueno, efectivamente, esta vez, en esta ocasión, si usted llegara al poder, el escenario internacional no va a estar de su lado, no va a estar del lado del país, va a ser un escenario muy adverso. Entonces, ¿cómo hacer para navegar contra esa corriente? Es decir, para volver a crecer o para recuperar capacidad de crecimiento a tasas altas en circunstancias adversas como las que vamos a tener, con caída además del déficit fiscal, de los ingresos fiscales, efectivamente. ¿Cómo va a ser? Bueno, el escenario mundial tiene un menor crecimiento y por tanto los precios de nuestros minerales bajan y nos dan menos ingresos. Sin embargo, los grandes países
hablemos del sudeste asiático, tienen una inmensa capacidad de divisas, inmensa, trillones de dólares, que no pueden utilizar dentro de ellos y que están forzados por la lógica del capital a exportar como inversión. Yo no sé por qué en estos 2 o 3 últimos años los ministros de Economía no han forzado más la inversión china en nuestro país. Aún más. No tenemos inversión china, tenemos 3 minas, una pesquera. Eso es cero frente a los 3 trillones de dólares que tiene China dispuestos a invertirse. Uno. Pero en segundo lugar, su industria inmensa en este momento está trabajando por debajo de sus niveles de ocupación y nosotros podríamos beneficiarnos de precios de trenes para el ferrocarril central o de trenes para, si se hace, de Iquitos a Yurimaguas, etcétera, y de inversiones enormes en zonas o plantas de inversión industrial muy grandes que nuestro país ha debido impulsar. Yo tengo mucha fe en eso. Los precios de los minerales hasta el 2018 tal vez no subirán, pero el dinero a invertirse y las industrias a venir a nuestras nuevas zonas industriales son una ayuda. 2. Tenemos un fondo de estabilización fiscal que hay que usar con prudencia, pero hay que usar lanzando actividades que den mucho más trabajo y que reactiven nuestro consumo interno. Esta mañana lancé desde Chuquitanta, en San Martín de Porres, el programa de pistas y veredas. Esto a algunos les parecerá poco importante frente a la economía mundial, pero no es así. Primero, por el precio del petróleo, el precio de la brea y el asfalto está muy bajo. Es la oportunidad. Segundo, cuando usted pone pistas y veredas, a mediano plazo elimina enfermedades respiratorias, elimina destrucción de vehículos, mototaxis y taxis, y finalmente le da a las familias un nivel de bienestar muy grande y crea empleos. Y he calculado más o menos que se pueden crear en 5 años 500.000 empleos sucesivos. ¿Cómo? ¿Con pistas y veredas? Sí, señor. Si se hace... ¿Es el país? ¿El neopaís? No, por favor. Perdón, ¿el neopaís se burla de Franklin Delano Roosevelt? No, del país. Perdón, él hacía pistas y veredas. El señor Roosevelt. No se pedirá a García. No, está bien hacer pistas y veredas, pero pensar que eso va a generar 500.000... decir, ¿cuántas pistas y veredas va a hacer usted? Se lo explico. ¿En cuántas ciudades? Si me da un minuto, se lo explico. A ver. Usted hace asfalta una pista de 6 metros de ancho con brea asfalto de bajo precio y además pone, son 6 metros de ancho más 1,5 a cada lado de vereda de cemento. Multiplique eso por 100, eso le cuesta en una cuadra $10.000. Multiplique eso por 1.000 kilómetros y le cuesta aproximadamente $100 millones. Porque ese es el precio bajo y además es salario puro. Si hace usted eso para darle a 6 millones de peruanos, que son los que no tienen pistas y veredas, usted habrá generado en los 5 años, anualmente, 500.000 empleos. Ahora, ¿cómo va? Eso le va a traer IGB. Y ese IGB le va a devolver el gasto que está usted haciendo. ¿Cómo va a financiar? Porque he estado leyendo el plan de gobierno, así como menciona acá este plan de $100 millones, hay un montón de fondos que se crean para una serie de cosas, el agua potable, $18.000 millones. A largo plazo, es decir, no el primer día. No, y así en 5 años. Fondo de apoyo a la juventud, también es un fondo, no recuerdo cuánto, fondo de inversión del Bicentenario, $1.000 millones para Incofide, para impulsar, para capitalizar las empresas de tamaño mediano, un fondo para los municipios de Lima y Callao por $400 millones. Claro. De repente es eso para las pistas y veredas. Entra dentro de pistas y veredas. 6% del PBI para educación en el 2021. Progresivamente 0.3 por año más. 100% de la población coberturada, eso es ¿cómo pueden usar a mí me parece un neologismo poco salvaje, pero yo no soy el redactor de eso. 100% de la población cubierta por un seguro médico al final del gobierno. En fin, ¿cómo se va a financiar todo eso en las circunstancias en que los ingresos fiscales han caído bastante? Ya, pero ¿está usted haciendo la autopsia del muerto? ¿Ya se declara muerto? No, declaro la economía muerta en estas condiciones. Pero la economía va a revivir. Y como dijo Vallejo, cuando todos nos reunamos, el cadáver se echará a andar. Entonces,
Conforme crezca la economía, crezca su producción, usted tendrá más ingresos. Señor, cuando en el año 2005 yo decía que íbamos a crecer 8%, se rieron de mí. Algunos periodistas que usted conoce, y terminamos creciendo 8%. ¿Y ahora cuánto vamos a crecer? 6. A partir del 2017, yo le hago una apuesta y vengo a su programa, que creceremos 6% o un poquito más, lo cual va a generar ingresos con los cuales vamos cubriendo crecientemente todos esos objetivos que no son del día a la noche. Tenemos un poco de fondos de estabilización fiscal, casi 10.000 millones, se tiene un margen para usar, no todo. Tiene usted un margen de deuda porque nuestros fundamentals son muy buenos todavía económicamente. Podemos endeudarnos un poquito. Yo soy en eso, comprenderá, el más cuidadoso y siempre he querido que se reduzca la deuda, pero en una situación como la que estamos, economía internacional no favorable, déficit fiscal interno, crecientes gastos que se han hecho en cosas no productivas como remuneraciones y gasto corriente. En esta situación tenemos que usar eso para dar el primer envión. Ahora, un problema estructural muy serio de Perú en general es la informalidad. Somos uno de los países más informales del mundo. Y en su plan de gobierno, que lo he revisado con detenimiento, no aparece la palabra informalidad por ningún lado, ni la palabra formalización. No hay ningún plan, no hay ninguna idea para formalizar. Es decir, ¿qué políticas se va a desarrollar para formalizar las empresas y el trabajo? El 80% de los peruanos no tienen un solo derecho laboral. Bueno, primero, el tema de la informalidad no se hace a palos, se hace dictatorialmente, y las dictaduras normalmente son las que más informalizan la economía y los sistemas legales. De manera que a la fuerza difícilmente se puede formalizar la economía. Primero hay que comenzar a crecer nuevamente, porque en una economía en declive la informalización crece. En segundo lugar, hay que aplicar de manera sostenida lo que se aplicó en el Parlamento, lo que se aprobó. En el año 2008 se aprobó una ley de formalización de la pequeña y microempresa, donde se estableció un copago para los seguros de los trabajadores, para la jubilación de los trabajadores, se puso un impuesto plano, se eliminaron todos los libros y requisitos. Eso está en ese decreto, que no sé por qué este gobierno dejó sin efecto y se demoró un año en hacer otra ley y recomenzamos. Esto es como la educación, no se puede detener. El gobierno detuvo 3 años el proceso de evaluación y capacitación de los maestros y estamos pagando las consecuencias. Lo mismo es en la formalización. Necesitamos crecer y no creer que persiguiendo a la gente se le va a formalizar. Señor, a mí me enseñaron de niño, más moscas se casan con miel que con hiel. Pero usted escribió en un artículo célebre en El Comercio, cuyo nombre no voy a repetir, lo lógico sería un avance progresivo para que los empleados de la microempresa, que son millones, tengan en primer lugar los derechos fundamentales mínimos, seguro de salud, pensión y 8 horas. Es más de lo que hoy tienen. Pero a ese acceso progresivo se opone la demagogia, que dice hay que dar de inmediato todos los derechos de los trabajadores de la microempresa familiar o informal. Esa demagogia usted la está repitiendo ahora, se lo he escuchado varias veces en esta campaña. Usted se opone a cualquier, digamos, ley o propuesta que ayude a flexibilizar un poco para que haya una incorporación progresiva. Yo pondría en vigencia exactamente el decreto legislativo de formalización de la pequeña y microempresa, que fue saludado por todos y que permitía evidentemente unas condiciones excepcionales en la empresa familiar. Usted no puede poner allí que se van a pagar exactamente lo que paga Telefónica o el Canal 4, pero lo paga a sus trabajadores. ¿Por qué cree que eso no ha tenido mayor repercusión? Porque hay el prurito, es decir, esta urgencia de que cuando entra un nuevo gobierno hay que dejar atrás lo que hizo el anterior porque está mal. Así como el tren eléctrico, entonces pierde usted la vida y el tiempo. Y eso es lo que han hecho. Pero, digamos, si usted va a cualquiera de estos índices internacionales, el del World Economic Forum, por ejemplo, el Perú está entre los últimos lugares en el mundo en índice de rigidez de la legislación laboral. Tenemos una de las legislaciones laborales más rígidas del mundo. Y eso es obviamente un problema para la contratación, la formalización de la gente, para contratar gente, y entonces es un estímulo para robotizar todas digamos, las empresas que puedan hacerlo,
porque nadie va a querer pues, casarse para siempre con un trabajador en circunstancias en que la economía cambia, los mercados cambian, la tecnología avanza y todo lo demás. Entonces necesitamos un régimen como el de Dinamarca, por poner un ejemplo, un país que es, digamos, emblemático de la socialdemocracia, claro, ¿no? Un régimen flexible, pero dinámico, que atraiga a trabajadores, que les dé empleo y que suba los salarios. ¿Por qué no? Bueno, usted ha hecho todo un discurso sobre eso. Yo le responderé simplemente, nosotros no podemos echarle la culpa de los errores del gobierno a los trabajadores. ¿A los trabajadores? No, a los legisladores, a los gobiernos, perdón, a los legisladores. Perdón, aquí estamos hablando como que si por pagar algo más por el despido arbitrario o voluntario, las empresas están quebradas. No es así. Yo no he dicho eso. Escuche, durante mi gobierno, el crecimiento económico no fue en función de los precios de los minerales. Chile vendía más minerales y solo creció 4% anual frente al 8% del Perú. En segundo lugar, está comprobado por los institutos de economía que la productividad individual creció en el Perú, no mucho, pero creció. Y en tercer lugar, teníamos un proyecto de formalización que estaba caminando y que ha sido torpemente interrumpido. Lo primero que hay que hacer, señor Altaos, es poner el Perú a trabajar y dejarlo trabajar. No hay ningún microempresario. Ese fue el lema de Belaúnde del año... Pero es que, porque lo del año 80, Fernando, que fue mi gran maestro y amigo, y dejar trabajar. Excelente, porque salíamos de un régimen que tenía una SUNAT opresiva, no había SUNAT, pero con otros nombres, y que participaba en toda la economía, y él dijo, trabajar y dejar trabajar. El proyecto ese cruce, ¿no? Barnechea se vuelve belaundista y... no, bueno, ahí hay una coincidencia entre los dos. Eso no es un cruce. ¿Usted tiene una asociación por Barnechea? No, imagino usted la tiene. No, yo no, en absoluto es mi amigo. Bueno, entonces a lo que iba es, ¿cómo hacemos, digamos, no es un problema de los trabajadores? El 80% de los trabajadores no tiene derechos en el Perú, ese es el tema. No estamos hablando, usted está defendiendo al 20% quizá, pero aquí de lo que se trata es que todos tengan lo que tienen ese 80% en una medida, digamos, suficiente como para el país y todo el mundo. Pero para eso se dio esa ley que era de avance progresivo y de copago del Estado de ciertos derechos para que los tuvieran y ir fortaleciendo. No hay ningún inversionista o pequeño empresario que sea tan tonto para decir, me quedo en la informalidad para pagar 5 veces más el costo del crédito que pido. No hay nadie. Me quedo en la informalidad para que el Estado no me compre. Me quedo en la informalidad para que me persiga la SUNAT. No es así. Hay que dejarlos crecer. Y dejándolos crecer, usted verá que eso camina hacia la formalización rápidamente. ¿Usted no cree que hay un problema con la estabilidad laboral absoluta determinada por el Tribunal Constitucional? ¿No hay un problema con ese problema no existe? Usted no. Y no cree que hay que resolverlo. Yo no soy un creyente de la estabilidad laboral velasquista. No. Yo creo que la legislación tal como estaba hace unos años era positiva. Se estableció que había un despido sin causa, lo llaman arbitrario. Bueno, usted no quiero que usted trabaje, pero le tengo que pagar una cantidad. Algunos empresarios consideran que esa cantidad es demasiada y quisieran que se reduzca, o otros piensan que no deberían pagarse, sino darles un seguro de desempleo. Bueno, pero yo creo que en el Perú no existe la estabilidad absoluta. El Tribunal Constitucional ha cometido, me parece, algunas exageraciones en sus análisis, pero para casos concretos, hasta el momento, no extensibles. Han establecido jurisprudencia. A mí me parece que eso ya se salta algunos derechos. Yo no estoy por la estabilidad absoluta, porque obviamente supongamos que el canal no está contento con usted, tendría derecho a decirle ya no siga usted porque no tiene rating. Claro, por supuesto. Y me parecería lógico, o a mí, que me digan, usted ya no sirve, no tiene votos, sálgase de la política, también tendrían derecho. No hay estabilidad absoluta, yo no creo eso, porque eso conduce a tener una corona. Pero hay ciertos derechos de los... Mire usted, por ejemplo... Pero entonces usted promovería ante el Tribunal Constitucional de alguna manera que haya una nueva jurisprudencia sobre el haya tema. Jurisprudencia y previsibilidad.
porque a veces se está fallando para este caso A y para el otro. No, pero en este caso es una norma que hasta los juzgados aplican, ordenan la reposición en todos los casos siempre. Me parece a mí que hay que respetar el espíritu de la ley y la voluntad del legislador, dijo. Bueno, en lo que se refiere a otro elemento, digamos, para formalizar, para ayudar a la formalización es la reforma regulatoria, digamos, simplificar, y todo eso se desarrolla en el plan. Pero hay cosas que no se notan, digamos, no se menciona. A lo que usted hizo en su primer gobierno, de alguna manera en alianza con Hernando de Soto, este asunto de la simplificación administrativa, la prepublicación de las normas. Ahora se está hablando de estudios de impacto regulatorio, fortalecer INDECOFI para que pueda derribar normas, la tabla normativa para simplificar las cosas. No hay nada de eso en el plan. Bueno, lo que he planteado es, mire usted, tengo alguna experiencia en el camino de la administración. Dice que por más buena voluntad que tenga el Estado y el ministro, usted se voltea y ya le crearon 2 escritorios más y 2 instancias más y 2 plazos más. Para eso es sensacional el amigo empleado, ¿no? Entonces lo único que hay que hacer es, un poco como se diría, a la guerra. Usted tiene 12 meses para, 1, reducirme a la mitad todos los plazos y todos los trámites. No me importa cómo lo haga, redúzcalos. Y número 2, para digitalizar todo eso, para que todos los trámites sean desde la casa y sin ir al escritorio para que le pidan una coima. Pero además hay regulaciones, digamos, usted está hablando de reducir a la mitad lo que ya existe, pero hay cosas que existen que deberían ser eliminadas del todo, es decir, hay regulaciones que están por demás. Mire usted, le pongo un ejemplo. Los exportadores de un producto saborizante, que me explicaban eso hace 2 días. Ellos exportaban y firmaban un documento y exportaban su producto saborizante. Ahora todo es sospecha. Que si estarán exportando las cantidades debidas, que si habrá algo dentro de los productos, que 18 documentos distintos tienen que declarar. Conclusión, ya no exportan. Pero hay que volver a lo anterior, lo más simple. Oiga, yo no soy un estatista, yo creo firmemente que mientras menos trámites y regulaciones hay, más florece la sociedad. Bueno, he visto que en el plan tampoco hay una propuesta para la agricultura andina, para la sierra rural, ¿no? Salvo sierra exportadora. Sierra exportadora sí se menciona, se habla de incrementar, pero sierra exportadora es algo que tiene pues un impacto muy pequeño, ¿no? Porque toda la sierra es bien difícil que exporte toda ella. Entonces, quería vincular esto al tema de los programas sociales, famosos programas sociales que el gobierno defiende con tanto, digamos, con tanto fervor. En el plan no se menciona ningún programa social, no se habla del tema, el tema no aparece en el plan, ¿no? Entonces, ¿qué se haría con los programas sociales? Hay quienes plantean que deberían, digamos, ser cada vez más productivos y menos asistencialistas. ¿Qué hay para la sierra rural? Para la agricultura familiar andina, que es pequeña, de 1 hectárea, 2 hectáreas, a veces de media hectárea, es en sí mismo un programa social, porque es un modo de vida de las personas. Y entonces, había hermosos proyectos, pero que por su difusión resultaban muy difíciles. Recuerdo usted chacra productiva, en sierra productiva, hacer una pequeña forma de producción de cada hectárea. Eso resultó de hecho muy difícil cuando se quiso aplicar. Entonces, ¿por qué? Usted necesita primero organizar cooperativamente a esas personas en la comercialización. Porque la única manera de comercializar un buen producto es estandarizarlo y hacer un packing, es decir, empaques que tengan venta. Y eso solo se logra estimulándose a través del crédito agrario, por ejemplo, ¿no? Y yo creo que el gran instrumento para esa zona es extensión de sistemas de riego, que en 1 hectárea se pueden aplicar. En segundo lugar, mejor certificación de semillas. Les están vendiendo desastre a los agricultores como semillas, porque no hay certificación ni de los organismos de sanidad vegetal ni del Ministerio de Agricultura. El fertilizante que compran es ensalitrado, es salino, está de muy mala calidad, porque no hay certificación, no hay cuidado. El Estado debía servir para
Está entre ambos, el vendedor de fertilizantes y el campesino que los compra. Y en tercer lugar, sí una gran política que sea de siembra de agua. En eso, la propuesta del canon comunal no es demagógica, es romper las vueltas que den dinero para bajar directamente a la sociedad organizada cuando tiene un proyecto. ¿Qué canal vas a revestir y encementar? ¿Qué represa vas a hacer? ¿Y cuál es tu perfil de estudio? Mencionaba usted el tema de que habría que cooperativizar para comercializar. Pero para eso, los campesinos que ahora prácticamente están en un riesgo de secano tendrían que pasar a un riesgo de aspersión, por ejemplo, tendrían que aumentar su productividad para tener excedentes que vender al mercado y todo lo demás. Y para eso el programa Sierra Productiva sí es muy bueno y sí se puede difundir rápidamente, y ahí están los yachaches, y sin embargo usted en su gobierno siempre se negó, no sé por qué se negaron a eso, que es una experiencia, si lo hubiera podido conducir hasta personalmente, hubiera sido gran evangelizador del cambio tecnológico en la sierra, incorporar a todos los campesinos al riego por aspersión, a la venta al mercado. Eso es lo que hay que hacer. Tomo su consejo y recibo su crítica sin problema. Lo cierto es que confiamos mucho en sierra exportadora, pensando que a través de eso podía reorientarse la cédula de cultivo, ver qué se podía cultivar que le diera más ingreso al campesino, y no fue suficiente a pesar de los esfuerzos. Pero sí creo que una gran política de utilizamiento de las cochas y lagunas, levantarle los bordes para que puedan retener más agua, que con su caída puede usarse aspersivamente sin necesidad de bombeo, todo eso, sumado a la electrificación que sigue avanzando, nos va a dar una agricultura familiar donde todavía está la mayor pobreza del país, pero mucho más productiva y de mayor bienestar. Bueno, vamos a ir a una pausa y regresamos. No hay, por ejemplo, tampoco en el plan nada sobre reforma del Estado. Fuera así, está muy bien desarrollado todo lo de la digitalización del Estado. Eso me parece que lo han hecho bien. Pero este gobierno ha lanzado la reforma del servicio civil, que es una reforma muy importante, no se menciona. Todo el tema de la profesionalización, la meritocracia. ¿Cómo este gobierno ha lanzado? ¿O sí. Servir? ¿Con qué decreto legislativo y en qué gobierno se creó? La institución Servir se creó en el gobierno. No, pero estoy hablando de la ley del servicio civil. La ley del servicio civil. Lea usted con curiosidad el decreto legislativo de Servir y lo encontrará todo ahí. No, la ley del servicio civil. Podemos después invitarle otro día y con textos en la mano lo hacemos. Bueno, pero no se menciona ni Servir ni la ley de Servir. Nada. Porque se da por hecho que lo creemos, Jaime. Bueno, pero digamos, eso supone una gran profesionalización, cambio total en el Estado, incluso en los gobiernos regionales y locales. Meritocracia, evaluación, capacitación. Eso es el criterio básico de la educación, de la administración y de todo lo que sea en el Estado. La descentralización, en el programa se propone promover la reconstitución de las macroregiones. Es lo único que se propone en el tema de descentralización. Ahora la pregunta es ¿cómo? Eso ya fracasó. Me parece que fue en la época de Toledo. Me parece que hubo un intento de en mi primer gobierno creamos 9 regiones que estaban establecidas y suprimidas por el régimen del señor Fujimori. Sobre eso quisiera añadir un tema, porque como verá usted, el plan de gobierno es la primera presentación, pero se va integrando por conceptos nuevos. Hay un concepto fundamental de descentralización guardando la unidad de la República, la unidad de acción, la unidad de directivas de gobierno y la unidad territorial de la República. En la Constitución de 1979, que por cierto dicen que era la mejor y que estuvo el APRA con el PPC entonces juntos, se estableció que el gobierno central, el Ejecutivo, podía intervenir las regiones cuando había caos, cuando había desgobierno de una región. Eso parece ser lógico. Parece totalmente lógico, pero en la Constitución fujimorista del 93, siendo dictatorial y autoritaria, se eliminó eso. Y entonces, ¿qué ocurre? El presidente ve que en la región Puno hablan de aliarse con Bolivia, irse con Bolivia, decían unos, habló un presidente regional que hablaba de la nación aymara. Me parece muy bien en términos culturales, pero no salgámonos del Perú.
otro en Ancash, escándalos absurdos, increíbles. Entonces te va a proponer entonces Lo que creo es, mire, el principio de la subsidiariedad, que está bien, dice, si el municipio puede hacerlo, asfaltar las calles, que no lo haga el gobierno regional. Y si el gobierno regional puede administrar el hospital, que no lo haga el gobierno central. Eso es subsidiariedad. Pero debe ser al revés también. Si el gobierno regional no puede construir el hospital a pesar de habérsele enviado el dinero, tiene que entrar el Ministerio de Salud y el gobierno central a hacer la obra, con cargo a dar cuenta al Congreso para que no se rompa la descentralización. Pero una vez hecha la obra, aquí está tu hospital chico y manéjalo bien. Y si lo manejas mal, vuelvo a entrar. De acuerdo. Tampoco hay casi nada, no es prácticamente nada sobre reforma judicial. El que estoy revisando y me sorprende, aliado con el PPC, que no haya un capítulo sobre reforma judicial. No hay nada sobre la reforma judicial, salvo casi nada. Hay una serie de cosas que habría que hacer o impulsar. ¿Qué se puede hacer ahí? ¿O cuál es su pensamiento sobre eso? Primero, aplicar lo que está escrito y dicho. La oralización, digitalización y celeridad de los procesos penales a través del nuevo Código de Procedimientos Penales, naturalmente toma tiempo de implementación, número uno. En segundo lugar, aumentar el número de jueces. En el CADE, donde estuvimos juntos, dije que el número de expedientes, cosa que pocos sabían, era 1.947.000 expedientes vivos para 2.900 magistrados, desde letrado de paz hasta supremos. 1.947.000 para 2.900 magistrados. Eso es un absurdo. Para revolucionar la justicia. Pero antes habría que saber cuál es la productividad de esos jueces, tener instrumentos de medición del desempeño, en fin, pero porque ahora se dice, claro, son pocos, son muchos, pero no sabemos cuánto producen. Pero es que si a usted le toca tener 6.000 o 60.000 expedientes por cabeza, no hay productividad posible. El próximo gobierno debe entrar y poner plazos perentorios de solución, como diría el presidente Humala, sí o sí, de un número de expedientes por su cuantía y por sus temas que sean resueltos en los siguientes 6 meses. ¿Cómo le puede imponer eso a un poder autónomo? Trabaje usted las 24 horas del día, llame jueces supletorios, contrate usted al colegio de abogados, ya verá usted cómo lo hace, pero hágalo. Uno. En segundo lugar, debemos declarar la perención, el fin. Por lo menos se calculen 400.000 expedientes que están allí, pero que hace 2 o 3 años las partes ni los mueven. Ya se olvidaron, pero que existen en el escritorio del juez. Todo eso tiene que morir, dejarlo morir. En tercer lugar, ¿cuáles son los temas básicos de la justicia? Especializar la justicia en temas comerciales y societarios. Si nosotros necesitamos que haya más inversión y más empleo, hay que dar solución así a los problemas que afectan a la inversión. Bueno, el arbitraje se ha desarrollado mucho fuera. Sí, pero el arbitraje es un primer paso que siempre acaba en el Poder Judicial. El Poder Judicial no puede revisar un lado. No puede revisar un lado. Plantean en la policía su reestructuración y reorganización. ¿Qué significa eso? ¿Qué cosa significa reestructurar y reorganizar la policía? Reestructurar significa rápidamente que de los 127.000 policías solo tenemos 15.000 en la calle. Eso está, léalo en el INEI, en el análisis de las comisarías. Tiene un libro especial sobre comisarías del INEI. De 127.000 policías tenemos 37.000 en las comisarías. Sí. Lo demás está repartido en muchas otras actividades en las que no podría estar la policía y no pasa nada. Pero de los 37.000 que hay en las 1.459 comisarías del Perú, solo 15.000 están en la calle en este momento, a bordo de 4.100 malos vehículos. Muy bien, toda la policía en la calle. Se pueden desplegar 70.000 policías en la calle. Se puede. De manera que eso es reestructurar la policía, sacándola de muchísimas labores que tiene en este momento, labores administrativas que pueden hacer policías retirados y recursearse con algo. ¿No haría usted una depuración de la policía Pero en Colombia tiene que haber permanente, ese es un proceso permanente. No es que... No, pero ahora tiene que comenzar, porque no ha comenzado. Estamos de acuerdo. Llega el presidente y dice, reorganización moral de la policía, votan. Mire usted lo que ocurrió. A ver, parte del problema que tenemos, a pesar de que el director elegido es una personalidad
general Salazar, que conozco, pero volaron, no sé si 29 o 39 generales de la policía, ¿de acuerdo? hasta llegar al general Salazar. ¿Sabe lo que se perdió en eso de pondría usted como, porque usted tuvo como 7 ministros del Interior con unos graves problemas de ese gobierno, en el sentido de que no hubo posibilidad de hacer ninguna política de continuidad? Tendría que tener un ministro, una especie de Jaime Saavedra, digamos, pero para el Ministerio del Interior. ¿Quién podría poner ahí? Ya lo habrá pensado, ¿no? Pero que uno que dure, pues, ¿no? Y que haga una labor profunda. Lo tengo pensado, pero si lo digo muere mañana, pues. Es decir, sería exterminado por mis adversarios. Entonces no lo terminemos, está bien. Tal vez don Jaime Altares aceptaría el Ministerio del Interior. Muy difícil, no lo vea porque le van a matar. El tema de uno de los temas de esta campaña ha sido la renegociación de los contratos de exportación de gas. ¿Se debe renegociar los contratos de gas? ¿Se debe exportar gas a Chile, por ejemplo? A ver, vamos a ver, yo no le tengo miedo a eso de exportar gas a Chile ni de exportar electricidad a Chile, ¿eh? Depende del precio que pague. Finalmente somos vecinos, finalmente hemos zanjado el tema de los 50.000 kilómetros, gracias a la demanda que se presentó, y depende del precio que pague. Si me pagan más que otros, chico, paga tu vecindad, paga tu piso. Y nos beneficiamos de un mejor precio. Siempre y cuando se utilice masivamente el gas en el Perú. Porque lo único que no debe hacerse es vender cosas que no estamos utilizando. Por alguna razón nos falta masificar en los hogares y en los vehículos todo eso. Y a eso sí hay que darle un enorme impulso, y eso sí va a generar mucho empleo y va a generar ahorro en los hogares. De manera que eso es parte de la reactivación. Pero renegociaría los contratos. Ahí está su tema. Ahí está su tema. Mire usted, todo contrato es renegociable, de común acuerdo, 1, o 2, cuando aparece la figura del artículo 1442, tengo el defecto de ser abogado, del Código Civil, y hay una onerosidad excesiva, es decir, una de las partes se está beneficiando mucho más de lo que se previó en el contrato. En ese caso, yo puedo presentar una demanda y decir, con onerosidad excesiva solicito que se modifiquen estos términos. Eso irá hasta la Corte Suprema, se demorarán años. Lo que yo no puedo hacer es decir, te pongo una pistola en el pecho y anda ve o devuélveme mi contrato, porque en ese caso termino pagando 10 veces más de lo que creo que voy a ganar. Así es la justicia mundial en este momento, y yo no quiero hacerle daño al Perú. Le plantearía un tema alternativo. Es verdad que la empresa que exporta a un precio de Henry Hub, de unidad de energía, que está muy bajo allá en México. Pero México es nuestro socio de la Alianza del Pacífico, y México es un país gigantesco, para el cual lo que compra el Perú en Manzanillo es casi nada. Entonces, yo lo que plantearía a la Comisión Federal de Electricidad de México es, dentro de mis acuerdos de Alianza del Pacífico, solicito que una proporción de lo que a ti te venden, lo dejes a disposición del Perú para que lo pueda colocar en Japón. Creo que se puede lograr. Se puede lograr sin poner al Perú en riesgo de que acabe pagando 10.000 millones de dólares de penalidad y de multa mundial. ¿Qué nos garantiza que un nuevo gobierno, un eventual nuevo gobierno de la García, no se formen mafias como la de los narcoindultos, por ejemplo, la del Chinguel? No van a ocurrir esas cosas. Ocurrieron debajo de sus narices, ¿no? Bueno, eso es verdad cuando uno tiene confianza, porque tiene que tenerle un funcionario en un momento y después descubre que cometió un estropicio. Ahora, déjeme decirle, se habló tanto, y desde Palacio, la señora Nadine y sus agentes parlamentarios, de que había 5.000 y que el presidente estaba involucrado en una asociación ilícita para delinquir. Conclusión, el Pacto de los Montes, parieron un ratoncillo. El señor Chinguel condenado por un caso, y él. Bueno, esto que quede claro en la historia, porque si no, seguimos confundiendo a las personas. Pero nunca un gobierno es libre de que algún pillete se aproveche de una circunstancia. Se debe hacer todo, hacer la transparencia, los medios de comunicación están para eso, están todos los factores de poderes del Estado separados. Hay que hacer todo lo necesario para la transparencia absoluta. Y
ser consciente, si un tema lo ofendió al país o no le pareció bien al país, más allá del caso concreto de que si se benefició por un caso de un delincuente, más allá de eso, si no le parece bien al país que se utilice ese recurso o que lo haga el presidente, lo he dicho, no lo haré. Lo lamento, le pido disculpas al país y no lo haré, y que lo haga la Comisión de Iglesias, porque siempre habrá algún justo o alguien que pueda ser beneficiado. Bien, Alan García, muchas gracias, nos ha ganado el tiempo, muchas gracias por su participación y bueno, ojalá logre usted recuperar algo pues en las encuestas. Y gracias a este programa estoy seguro que recupero. Bien, nosotros nos despedimos hasta el día de mañana. Buenas noches.